La investigación cualitativa y cuantitativa son dos formas de abordar y conocer la realidad que nos rodea. Son dos métodos que usan estrategias diferentes para acercarnos a los problemas que queremos resolver. A grandes rasgos, la principal diferencia es que la investigación cualitativa se basa en registros narrativos de fenómenos estudiados para identificar el sistema de relaciones entre dos o más variables y descubrir sus posibles causas, y la cuantitativa se basa en datos, números o cálculos matemáticos. Ambas metodologías son indispensables para llevar a cabo investigaciones de todo tipo, y a veces los estudios se basan en los dos tipos de investigación, o comienzan con la metodología cualitativa y siguen con la cuantitativa. Podemos apreciar las diferencias incluso en la raíz de las palabras cualitativa y cuantitativa. Quali se refiere a cualidad o carácter, y por tanto es descriptiva, y quanti se refiere a cuantificar, a contar, y por tanto requiere de números y estadísticas. Investigación cualitativa. La investigación cualitativa es el tipo de investigación que se basa en las descripciones narrativas de lo que se observa con la intención de desentrañar los posibles motivos de por qué algo sucede en la forma en que lo hace. Es usual en las investigaciones sociales. Objetivo. El objetivo de la investigación cualitativa es recolectar datos para explicar fenómenos mediante su análisis, evaluación e interpretación. Se enfoca en las particularidades individuales para comprender el porqué y el cómo de un determinado comportamiento. Tipo de conocimiento. La investigación cualitativa se basa en un enfoque subjetivo que se orienta a los procesos fenomenológicos para comprenderlos. Se basa también en la interpretación. Tipo de datos. Los datos que recoge son observaciones narrativas en forma de cuestionarios, entrevistas, diarios, etc., que no se codifican en sistemas numéricos, datos no numéricos. Hipótesis. En la investigación cualitativa se utiliza una hipótesis en forma de enunciado claro sobre el problema o fenómeno que se va a investigar. Los datos se usan para formular hipótesis dirigidas a la comprensión de opiniones, motivos y motivaciones subyacentes, que puedan proporcionar información sobre el problema estudiado o descubrir tendencias de pensamiento. Las hipótesis de la investigación cualitativa usualmente son el punto de arranque para comenzar una investigación cuantitativa. Muestreo. Las muestras suelen ser pequeñas o seleccionadas, pues lo que se busca es una comprensión profunda del problema a estudiar. Medición. Los métodos cualitativos incluyen la etnografía, la teoría fundamentada, el análisis del discurso y el análisis fenomenológico interpretativo. Método de recolección de datos. Los métodos cualitativos incluyen la etnografía, la teoría fundamentada, el análisis del discurso y el análisis fenomenológico interpretativo. Estrategias de recolección de datos. Utiliza varias: entrevistas individuales no estructuradas, discusiones en grupos focales, observaciones tomadas en campo, encuestas, participación, observación, documentos. Análisis de datos. El análisis se realiza a lo largo de la investigación y los datos son siempre descripciones volcadas en palabras, enriquecidos con observaciones y comentarios que sirven para alcanzar una conclusión. Las conclusiones pueden cambiar y el lector es quien hace las inferencias y generalizaciones. Ejemplos de investigación cualitativa. Conocer cómo juegan los niños de 6 a 10 años que no tienen acceso a Internet. La observación se hará directamente en una pequeña muestra de población en una región donde Internet no sea accesible. Investigar el comportamiento de una especie nueva de serpiente descubierta en la India. Conocer la opinión de usuarios de móviles de una determinada marca, por ejemplo Apple, en una determinada ciudad y realizar entrevistas personales y cuestionarios para saber sus preferencias y lo que quisieran cambiar del móvil y de la marca. Hacer una encuesta sobre un nuevo sabor de un refresco de una marca conocida y saber si a los consumidores de, por ejemplo, una colonia de Ciudad de México les agrada la idea de eliminar el azúcar. Conocer la opinión sobre el aborto de mujeres jóvenes de distintos niveles socioeducativos de Barcelona para abordar las implicancias de leyes sobre el tema. Saber por qué en la población de una ciudad determinada hay gente que se niega a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Investigación cuantitativa. Este tipo de investigación recoge datos numéricos sobre variables para estudiar la relación entre ellas y determinar la ley universal que pueda explicar el objeto de estudio. Tiene estructuración y ayuda a disminuir el sesgo de investigación. Objetivo. Su objetivo es, por tanto, entender hechos o fenómenos mediante la recolección de datos numéricos que pueden indicar comportamientos o preferencias de individuos. Tipo de conocimiento, subjetivo y objetivo.
El conocimiento es objetivo, orientado a los resultados y no a interpretaciones que evita siempre. Tipo de datos. Los datos son todos aquellos que pueden codificarse numéricamente. Hipótesis. Las hipótesis surgirán para cuantificar el problema luego de la generación de datos estadísticos. Y para proyectar resultados en una población mayor, existen dos tipos: hipótesis nula e hipótesis alternativa. Muestreo. Es aleatorio. Se escoge una muestra grande que represente una proyección de los resultados obtenidos. Medición. La medición es numérica y estandarizada, medible. Método de recolección de datos. Es estructurado, no sujeto a flexibilidad, se especifica con todo detalle antes de comenzar el estudio. Estrategias de recolección de datos. Encuestas en papel y en línea. Entrevistas presenciales o telefónicas. Estudios longitudinales, observaciones sistemáticas. Análisis de datos. Los datos brutos son números y se analizan al final de la investigación. Implican estadísticas, las conclusiones se derivan al terminar el estudio y cuentan con grados de certeza. Las inferencias las realiza el investigador, así como las generalizaciones. Ejemplos de investigación cuantitativa. Realizar encuestas en varias escuelas de una ciudad para saber cuántas familias viven de alquiler o en una casa propia. Probar una vacuna contra el COVID-19 en 10.000 sujetos voluntarios mayores de 18 años y menores de 20, sanos y de ambos sexos, para atestar los posibles efectos secundarios y el espectro de inmunidad. Se utilizan dos grupos, el de control, que recibe un placebo, y el experimental. Realizar una encuesta en un barrio de una ciudad para saber cómo se divide la población según el sexo y la edad. Investigar el número de horas que pasan los empleados de una empresa en la oficina. Número de personas que se han apuntado a un programa de alfabetización en una ciudad.